Hola, les habla Luz Dari García, soy estudiante del Instituto Bíblico Patricio Siemens. Estamos cursando actualmente Historia de la Iglesia 2 y quiero compartirles en esta noche la historia de la Iglesia Evangélica en Colombia. Todo en la vida tiene una historia y por supuesto la Iglesia Evangélica en Colombia también la tiene. Los primeros cristianos que llegaron a Colombia fueron los puritanos. Llegaron a San Andrés y Providencia quienes huían de las persecuciones religiosas y políticas en Inglaterra. Al principio casi todos los habitantes de la isla eran europeos, pero esto fue cambiando con la llegada de los africanos, quienes eran recogidos de las excursiones de piratería y tomados de las embarcaciones españolas. La mezcla de razas ha dado como resultado que los isleños conserven sus rasgos tradicionales de la cultura africana mezclada con los hábitos de los colonos ingleses. Vamos a hablar un poquito acerca de la entrada del Evangelio a Cartagena. En Cartagena el Evangelio llegó a través de un fraile que había tenido un encuentro personal con Dios. Su nave naufragó en el Caribe en 1885. Su nombre era Ramón Monsalvaje. Él decidió permanecer en Cartagena y desarrollar una labor evangelística y educativa por medio de varias escuelas para niños y obreros adultos. En la vida siempre es necesario hombres y mujeres que marcan la pauta, y en la historia de la iglesia también lo ha sido así. Hubo un hombre en especial que marcó la pauta y dejó huella en el desarrollo de la iglesia cristiana en Colombia. Y quiero que hablemos un poco acerca del trabajo del Dr. Brad en Colombia. El Dr. Brad es un misionero de la iglesia presbiteriana. Él llegó a Colombia en 1886 para desarrollar en Colombia la obra evangelística. Al encontrar que en Cartagena ya había una obra, el Dr. Brad decidió viajar a la ciudad de Bogotá para establecer la obra en ese lugar, llegando a Bogotá el 20 de junio de 1856. El primer culto se celebró en inglés en el Hotel Dixon, pero al poco tiempo se iniciaron los cultos en español. El Dr. Brad tuvo la fortuna de poder ser acompañado por el Dr. Duffield de la Sociedad Bíblica de Londres. Juntos hicieron un gran esfuerzo para reanudar las labores que años atrás había llevado a cabo el Dr. Thompson, antiguo misionero de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Al presentarse en dificultades con la importación de las Biblias, se resolvió imprimir el Nuevo Testamento en Bogotá, y en 1857 salió la primera edición hecha en los talleres de los hermanos Echeverry. Se vendieron 5.000 ejemplares. El Dr. Brad fue uno de los misioneros más destacados en el campo de la literatura evangélica de América Latina. Escribió tratados, libros doctrinales y de controversia. Y en 1859 el Dr. Brad sale hacia los Estados Unidos, pero él regresa en 1869 ya no solo, sino acompañado con su esposa y con sus hijos. Se estableció en Barranquilla y luego pasó a Bucaramanga, donde llevó a cabo campañas evangelísticas para establecer el evangelio en ese lugar. Como resumen de la iglesia cristiana hasta aquí, hasta el año 1900, podemos decir entonces que la iglesia protestante todavía era un grupo insignificante porque había solamente una denominación, la iglesia presbiteriana, con sus pequeñas iglesias en Bogotá, en Medellín y Barranquilla. Se llevaban a cabo trabajos y muchos esfuerzos en evangelismo, colegios, tratados, artículos se repartían, eran escritos, había distribución de la Biblia, de Nuevos Testamentos. Se hacía todo un trabajo magno, pero todo este trabajo dio como resultado que se pudieran dar las bases para el crecimiento de la iglesia en el siglo XX. Miremos ahorita lo que ha sido el desarrollo de la iglesia evangélica durante los años 1910 a 1930. Hasta el año 1930 el gobierno conservador había hecho muy difícil la formación de las nuevas iglesias protestantes. ¿Sí? Misioneros evangélicos y estadistas ingleses publicaron un libro en 1930 sobre las repúblicas de las costas occidentales de Sudamérica, y en ese libro Colombia fue descrita como uno de los países menos evangelizados de la región. Como resultado, este libro permitió que muchas agencias misioneras pusieran sus ojos para enviar obreros a Colombia. El trabajo no fue fácil. Por todas partes habían trabas, habían oposiciones, el gobierno hacía difícil muchas cosas.
¿sí? Pero sin embargo se seguía, el trabajo continuaba, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, en Bogotá seguía creciendo, se fundaron iglesias, había nuevas escuelas, se evangelizó en Santa Marta, había todo un trabajo en Antioquia y también en Medellín. Para 1923 ya habían iglesias organizadas, había la iglesia en Medellín, Dabeiba, Ledén, Fortino, Opeque, y para 1926 ya Medellín tuvo su primer pastor nacional, que fue el reverendo Sebastián Barrios. En Bucaramanga fue difícil para la iglesia presbiteriana establecer una iglesia en Bucaramanga, pero después de 2 intentos, los esposos William comenzaron nuevamente la obra en 1923. En Tolima, la obra presbiteriana del Tolima comenzó en el año 1914 con el reverendo Alexander Allan. Él visitó muchos pueblos en el norte del Tolima, Girardot, donde distribuyó Biblias y literaturas, ¿sí? De 1900 a 1930, miremos algunas agencias misioneras que llegaron a nuestro país. En 1908 llegó la Unión Misionera a Cali. En 1912 llegó la Sociedad Americana a Cartagena. En 1917 llegó la Sociedad Bíblica Británica a Pasto. En 1918 llegó la Alianza Escandinava a Cúcuta. En 1921 llegó la Iglesia Episcopal a Cartagena. Todo esto ha sido un trabajo intenso, pero también en 1923 la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera llegó a Ipiales y en 1927 la Iglesia Presbiteriana Cumberland llegó a Cali. Y quiero que hablemos de manera muy especial de la agencia de la Cruzada Mundial, porque precisamente a través de esa agencia llegó uno de los misioneros pioneros de nuestra misión, que es la Iglesia Cruzada Cristiana. En esta misión, esta agencia evangélica mundial, esta es una misión interdenominacional originada en Inglaterra, pero los misioneros llegaban de diferentes partes, llegaban de Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Alemania y de otros países, ¿sí? Y es allí donde llega nuestro misionero, el misionero de nuestra misión, el hermano Patricio Simes, llega a Colombia el 27 de julio de 1933. Se estableció primeramente en la población de Zipaquirá y luego en Bogotá, donde fundó y construyó la sede principal de nuestra misión. Y por supuesto, él no estuvo solo en todo este trabajo tan importante que logró realizar en Colombia. Muy pronto llegaron otros misioneros a acompañarle, como Nesta Evans, los misioneros John Harbinson y Albert Wood. También estuvo Guillermo Anston, Peggy Bennett. Guillermo Anston se casó con Peggy Bennett, y también estuvo Elena Jones, quien fue o sería la futura esposa del hermano Patricio. Todos estos misioneros hicieron un trabajo importante, empezaron a aprender el idioma. Sí, cuando ya lo aprendieron, pudieron abrir obras en Zipaquirá, en Tunja, en Chocontá, Cundinamarca, Guateque, en Boyacá, Socorro, Santander, Mariquita, Tolima, Fusagasugá y Biotá, en Cundinamarca. En medio de todo este trabajo misionero también habían otras iniciativas que hicieron posible la extensión del Evangelio, ¿sí? Que se pudiera seguir trabajando y trayendo nuevas almas al arrepentimiento. Está, por ejemplo, 2 lanchas latinoamericanas que trabajaban desde 1939 por los ríos del Magdalena, Cauca, San Jorge. Y también habían otros grupos de trabajo que fundaron hospitales, centros médicos, donde ayudaban a los enfermos y a las personas necesitadas. Habían imprentas donde se imprimía literatura bíblica, ¿sí? En medio de todo habían dificultades, pero la iglesia seguía adelante, ¿sí? Durante el gobierno de los liberales en 1930, los evangélicos gozaban de cierta libertad y comenzaron a sentir su influencia en ciertas zonas y comunidades. Sin embargo, hubo casos de hostigamiento y negación de algunos permisos para poder desempeñar algunas actividades. Pero vemos que esto no fue una talanquera, ellos siguieron adelante, y aún en medio de la violencia el Evangelio siguió adelante y Dios siguió levantando hombres y mujeres para llevar adelante su obra. Y para concluir este recorrido por la historia de la iglesia en Colombia, no me queda más que dar gracias a Dios por los hombres y mujeres que sembraron sus vidas
para que hoy podamos gozar de la libertad en la extensión del reino de Dios. El trabajo continúa y en este tiempo Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para que sigamos adelante. Pero seremos nosotros quienes vamos a decidir si vamos a ser protagonistas o solamente espectadores de este proceso que sigue adelante, porque el reino de Dios se extenderá hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga, ha sido un placer poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes.